y nos acompaña Pablo Abatangelo. Atenti con los títulos, porque uno podría decir el arquitecto Pablo Abatangelo, y ahí ya remite directamente ni más ni menos que a la Bombonera, a Bransen 805. Uno podría decir también el secretario general del Foro Social del Deporte. Y también podría señalar que es el presidente de la agrupación La Bombonera, una de las agrupaciones tradicionales e históricas del Club Atlético Boca Juniors. De todo eso, y con algunas polémicas y con algunos debates, vamos a estar charlando en la próxima hora junto al querido Pablo Abatangelo. Pablo, bienvenido a tu programa, porque Abrí la Cancha es tu programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Como ustedes dijeron, en esta tarde gris, como dice el tango, hablar de lo que nos interesa va a ser realmente reconfortante, y con dos grandes amigos más todavía. Bueno, no hagamos como el tango que decía que ganas de llorar en esta tarde gris, ¿no? Que no sea para llorar, sino que sea para reflexionar. El optimismo está siempre presente en nosotros. Y más en este momento. Debemos ser optimistas en este momento de la vida de los argentinos. Veía el otro día, Pablo, una participación tuya en un debate donde el eje central es un tema muy sensible, que obviamente lo venimos tratando aquí en La Gráfica, en Abrí la Cancha, que es el debate de las asociaciones civiles o las sociedades anónimas deportivas. Claro, el DNU presidencial, el 70-2023, le abre la puerta a las sociedades anónimas deportivas en una complejidad. No es el fútbol, es todo el deporte lo que buscan descalibrar esta idea de la razón social del deporte en la Argentina. Y eso es importante remarcarlo, o por lo menos yo lo voy a hacer todas las veces que sea necesario. Claro, la frutilla del postre es el fútbol profesional, son los clubes AFA. Y te veía con una posición muy sólida, Pablo, explicando qué significan los clubes en nuestro país. Digo esto porque tal vez del otro lado había una idea de, qué maravilloso que son las sociedades anónimas deportivas. ¿Cómo es esto de meterse en el mundo? No, pará, ya estamos en el mundo. Nuestras asociaciones civiles son parte de una riquísima historia y presente del deporte argentino. Bueno, Pablo, contanos un poco el debate y contanos un poco tu visión en este momento del tema asociación civil, sociedades anónimas deportivas. Bueno, este debate fue organizado por una universidad nacional joven, nueva, la Universidad Nacional del Delta, y venimos llevando nuestra voz en distintos ámbitos académicos, desde el Centro de Estudio de la Economía Social que dirige el profesor Jorge Bragulat. Lo hacemos en distintas universidades nacionales, abriendo la diplomatura en Economía Social y Clubes, para que potenciales dirigentes tengan la capacitación necesaria para hacer frente a los acontecimientos que se nos vienen. Pero yendo específicamente a tu pregunta, a mí me gustaría, como empezó el debate, o empecé mi alocución del debate del otro día, clarificando un poco, porque hay una gran confusión y una maliciosa confusión de los beneficios y de las virtudes de cada uno de los modelos. Una asociación civil es una entidad con personería jurídica de índole privado, sin fin de lucro, que tiende a brindar beneficios en distintos ámbitos, entre ellos el deporte. Una sociedad anónima deportiva es una sociedad comercial donde más de 2 inversores invierten dinero para realizar una actividad distinta a la persona jurídica de los que la conforman y tener una retribución monetaria derivado de ellos. Entonces, la primera virtud que tenemos que ver de las asociaciones civiles es que, al ser sin fin de lucro, el producido por ellas mismas se reinvierte en más y mejores actividades para esa entidad. En cambio, una sociedad comercial, como todas las sociedades comerciales, al tener fin de lucro, se reparten los beneficios entre quienes invirtieron el dinero. Entonces, un modelo
es un agrupamiento de personas donde cada uno de sus integrantes, cada uno de sus socios es un voto. El otro modelo es el agrupamiento de capitales, en donde quien tiene la billetera más abultada es el que maneja los destinos de esa empresa comercial. Y después resultan distintos modelos que después los podemos llegar a ir analizando de a uno en vez, pero lo interesante de todo esto es que se nos batalla y se nos carcome con la ineficiencia comparando a nuestras asociaciones civiles con todo lo que tiene que ver con lo público, denostando lo público cuando tendríamos que propiciar que lo público pueda cubrir y satisfacer todas las necesidades de las prestaciones que tiene que brindar y llegar a esa eficiencia que se puede lograr en uno o en otro modelo, indistintamente. Pero nuestro modelo, y yendo específicamente a los clubes con fútbol, sufrieron el embate en 1998 de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la comúnmente llamada Ley Macri. Recuerdo un tal Daniel Scioli. Sí. Que al año siguiente propició una ley muy particular por el cual los clubes hubiesen sido rematados a precio de saldo. Daniel Scioli ha tenido una actitud serpenteante en todo esto, porque sistemáticamente fue apoyando a uno y a otro modelo, siendo presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, sacó un proyecto de ley en beneficio de las asociaciones civiles, contrariamente a lo que había hecho cuando era secretario de Deportes de Carlos Saúl Menem y contrariamente a lo que está haciendo ahora como secretario de Deportes de Milei. O sea que, de acuerdo a los tiempos que corren, Daniel Scioli tiene una visión completamente antagónica de sus propios preceptos. Pero a mí me gusta hablar de nosotros, los integrantes del foro, que nacimos precisamente después del proyecto de ley de sociedades anónimas deportivas, con Rafael Bielsa, Carlos Heller, Emilio Chevel, Raúl Gámez, Néstor Vicente, y que actualmente está presidida por Alejandro Corsi. Yo tengo el honor de ser su secretario general. Pero como bien vos decías, esto fue mutando, porque en ese momento venían por el fútbol para escindir al fútbol del resto de la asociación civil y dejarnos a esa asociación civil que nosotros llamábamos residual, que moría a los 2 días. Por inanición. Las palabras de Alejandro Marón son muy claras. Si a mí me sacan el fútbol, yo no puedo brindar, Alejandro Marón, expresidente de Lanús, si a mí me sacan el fútbol, yo no puedo brindar toda la función social, cultural, deportiva, no profesional y educativa que brindamos en nuestro club, porque en nuestros clubes se verifica el verdadero efecto derrame. Es el único lugar donde el efecto derrame funciona. Del fútbol se derrama todas las actividades y pueden mantenerlas precisamente porque el fútbol es el generador de recursos. Vos hablaste de este DNU 70-2023, que ya no solo vienen por el fútbol, ya vienen por los clubes en general. Por eso es bueno señalar este caminito con el que vos iniciaste, qué es lo judicial, qué es lo jurídico, mejor dicho. Porque acá lo que buscan es, desde que parece sencillo, pero no lo es, cambio de matriz del deporte. A ver, en la Argentina hay 15.000 clubes de barrio y de pueblo, aproximadamente. Sí, en un relevamiento se llega a un número de 20.000. 20.000. En toda la extensión de nuestro territorio. Y esta cuestión de la organización. El deporte en la Argentina es organización, es heterogeneidad, es inclusión, es encuentro. Los clubes en la Argentina tienen un rol de carácter organizativo que es muy profundo. Bueno, ¿cómo continuaría la vida de un club de barrio
bajo otra figura jurídica, o cómo continúa la vida de un club de barrio en una Argentina donde no se pueden pagar las tarifas. Claro, el tema es el siguiente, lo que nosotros denotamos, que aquella apetencia que se tenía originalmente por el fútbol de nuestros clubes con fútbol, hoy se tienen por los clubes en general, porque muchos clubes de barrios tienen terrenos que son apetecibles para distintos tipos de negocios, como negocios inmobiliarios. Hay un caso emblemático que es Tiro Federal. Emblemático. Yo no quiero hacer nombres de clubes que están con esa problemática, porque estaría poniendo en la palestra mayor y más cantidad de interesados en ellos, porque si vos hablás de las locaciones de estos clubes, y bueno, están en terrenos que el mercado seguramente va a querer apropiarse de ellos. Sin dejar de lado, y no me quiero poner en nostálgico, que el deporte en la Argentina se cimentó desde los clubes, contrariamente a lo que ocurre en otras latitudes. En Europa, el deporte fue promocionado desde los distintos estados, y es por eso que tienen otro tipo de ordenamiento, quizás desde lo urbanístico más racional que el nuestro, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay ciudades como Avellaneda que tengan 2 estadios a 4 cuadras de distancia, ¿sí? O La Plata con 2 estadios y un tercero hecho por el Estado, pero ese tipo de cosas surgieron porque los clubes nacieron por agrupamientos de personas, como dije originalmente, y el fragor popular los llevó a crecer sin un ordenamiento público. Por eso digo que son totalmente privados, y cada uno de ellos fue desarrollándose de la manera que lo creyó más conveniente. En Estados Unidos, el deporte nace a partir de la educación, y son los secundarios los que brindan esa posibilidad, y aquellos que califican para determinados deportes tienen la posibilidad de estudiar en universidades que sumamente costosas, que para los cuales sería imposible para muchas familias que sus hijos ingresaran a ellas, y es por eso que aquellos que tienen la virtud de practicar un deporte lo pueden hacer. Como vemos, nuestro país es distinto a todos. Todavía tenemos una educación pública gratuita absolutamente para todos, y los clubes fueron los que cimentaron el deporte y se hicieron cargo de ese ordenamiento. La Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y DNU 70-2023 viene no solo a desordenar, sino a entregar en muy pocas manos una concentración del poder sobre los distintos deportes, y para, sin ser nostálgicos, apropiarse de los más de 100 años de historia y tradición que nuestros clubes conllevan, que eso tiene un valor importantísimo, más allá que en pos del modernismo nos dicen que estamos atrasados en nuestro pensamiento. Nosotros tenemos ideas progresistas para que nuestras entidades puedan seguir desarrollándose, pero por sobre todas las cosas con una visión de conjunto para que la actividad deportiva en la República Argentina, que no es poca, que es muy buena, que es reconocida en el mundo entero, con logros internacionales de relevancia, pueda seguir creando más y mejores jugadores. Bien, nos metemos en el debate, Pablo. Coincido con vos de la primera a la última palabra. Y creo que sostener esta idea de la importancia del club como ente organizador societario de la Argentina es fundamental, y comprender también que este modelo es nuestro, es muy nuestro, que habría que remitirse a comienzos del siglo XX, ¿no? En este encuentro que podríamos señalar de culturas, del capital británico, de esta cuestión de los ingleses de primera, de segunda, de tercera, de cómo trajeron el deporte a nuestro país, y ese encuentro muy particular y que se hizo carne de una forma
que no se hizo carne en otro lugar del mundo, que tiene que ver con las periferias, que tiene que ver con los barrios, que tiene que ver justamente con esta idea de la organización y el club, no el club británico, sino el club argentino, le tomamos la palabra, simplemente. Ahora, vos dijiste algo que me parece que es el kit de este debate. Vos dijiste, no quiero que me entiendan nostálgico. Y hoy te van a decir, Pablo, mirá, en todo el mundo hay sociedades anónimas deportivas. El fútbol profesional es show business. Lo vimos ayer, por ejemplo, en la apertura de la Copa América, ¿no? Esta cuestión de un estadio que es el Mercedes-Benz Arena, de un espectáculo con características muy particulares. Y uno dice, che, ¿y el fútbol argentino? Mirá el fútbol argentino. Y aparte aparece hoy otro debate, que tiene que ver con los socios. ¿Cuál es el rol de los socios en estas enormes estructuras deportivas que son, en este caso, los clubes AFA? El Foro Social del Deporte desde hace 25 años levanta una bandera que es, el club es de los socios. Es una bandera que levantaron allá por 1998, 99. Empezamos el siglo trabajando férreamente con esa consigna. Es de ustedes esa consigna. Es nuestra, absolutamente. Es absolutamente nuestra. De ustedes. Y vale la pena también dar cuenta de, en este caso, la paternidad de una frase que se ha hecho carne. Se ha hecho carne. Pero hoy, ¿habrá que discutir esa frase? ¿O habrá que darle más contenido a esa frase? Bueno, yo creo que sin arriar esa bandera, que es básica y fundamental, y que logramos imponer en esta batalla cultural que en la elección de Boca, por ejemplo, se cante a viva voz que el club es de los socios, cuando determinados personajes vinieron a emitir su voto. Convengamos que otros no fueron a emitir el voto. Otros no fueron porque no se sienten parte, nunca fueron parte y no tienen ese arraigo que tenemos las masas societarias con nuestros clubes. Pero tenemos que dar una vuelta de rosca, los socios y todos aquellos los que sostenemos este ideario, tenemos que ir por más. Porque en esta gran complejidad que nos remite las estructuras mundiales del fútbol, hoy vemos que jugadores que no han tenido participación en los primeros equipos de nuestro país estén deambulando en las instituciones más importantes del mundo. Jugadores que no llegan a los 20 años hoy están en la primera plana del fútbol mundial. Y no solo pasa con el fútbol, lo que pasa es que el fútbol es el que tiene la caja de resonancia más grande, pasa con todos los deportes. Entonces, creo que el gran desafío es generar una liga que contenga la necesidad y la capacidad de los jugadores de participar en ella. Una liga que no solo los jerarquice, sino que les remita los recursos dinerarios que se equiparen con lo que pasa en otras ligas. Y esto no es de imposible cumplimiento, porque acá el debate es pensar, si queremos ser la factoría de los clubes del mundo o queremos tener una liga competitiva para atraer más y mejores jugadores. Aquí hay una gran concentración de recursos en pocos clubes y lo que necesitamos es que los clubes en su conjunto accedan a esos recursos y que esos recursos se diversifiquen y que se regulen para que se reinvierta en seguir produciendo más jugadores. Tenemos la fábrica de jugadores más importante del mundo, de la cual se están apropiando entidades que, bueno, poco tienen que ver con nuestra tradición, ¿sí? Y los resultados es que tenemos una selección campeona del mundo y una liga que no compite entre las 5, 6, 7 mejores del mundo. Entonces, creo que el gran desafío es cimentar una liga que atraiga en lugar de expulsar a los jugadores. Y eso se puede hacer
redistribuyendo los recursos disponibles sin que sean concentrados. ¿Por qué los recursos de televisación no se reparten en forma igualitaria a todos los clubes? Pablo, vos sabés que sería un escándalo, en este caso, en las oficinas de la Liga, ¿no? Bien, sería bueno que este debate se dé y que sea un escándalo, ¿sí? Para que entendamos que esta Liga, las oficinas de la Liga, se van a ver beneficiadas cuando esta Liga sea requerida por todas las televisaciones del mundo y que esos recursos engrosen las arcas de la propia Liga. Mirá qué buen debate, ¿no? Porque, por ejemplo, busquemos ejemplos que han sucedido, ¿no? De esto que es la competitividad. Cuando la Asociación del Fútbol Argentino rompe el contrato con Torneos Clarín, el año 2009, que era un contrato absolutamente leonino, era un contrato de 260 millones y firma el contrato con el gobierno nacional de aquel entonces, Fútbol para Todos, un contrato de 800 millones, o sea, ya el salto cualitativo de guita era enorme. Ahora, uno de los puntos era la distribución. La distribución. Yo nunca me canso de señalar que la distribución medianamente equitativa del dinero de la televisión no solamente generó que clubes donde no había un centavo habitualmente, lo que generaron fueron obras, estructuras. Yo puedo dar ejemplos como el de mi club, de Sarmiento, Temperley, un montón de instituciones, que a partir del dinero de Fútbol para Todos, estando en el ascenso fue el de generar estructuras. Ahora, lo que generó también en lo deportivo fue el descenso de River, de Independiente, de Central, de Huracán, de clubes importantes, porque la competitividad deportiva también fue otra. Bueno, ese es el gran desafío. ¿Qué queremos? ¿Seguir hablando de los 5 grandes o queremos hablar de una liga grande? Porque seguir hablando de los 5 grandes hace ¿Estás metiendo el dedo en la llaga, Pablo? Sí. Seguir hablando de los 5 grandes, y no quiero hacer nombres, pero yo voy por la calle y todos me reconocen como dirigente o ex dirigente de Boca y me dicen, che, ¿por qué no arreglaron con fulanito? ¿Por qué traen a fulano de 37 años y los de 18 se van? Precisamente por esto. Se van por esto. Entonces lo que tenemos que lograr es invertir esa ecuación. Que esos jóvenes deportistas se vean y se sientan interesados por participar en una liga que los remunere en la forma que ellos se merecen por ser deportistas de élite en un deporte altamente profesionalizado, y yo no estoy en contra de las remuneraciones, muy por el contrario, sino que sea la liga la que les proponga mantenerlos dentro de las estructuras de sus clubes. Ya nos vamos a la tanda, pero te dejo ahí una picando. ¿Podés salir jugando, la tirás al lateral o esperamos después la tanda? Che, ¿qué hacemos con los representantes? ¿Ahora o después? Ahora, dale. Mirá, yo tengo muchos años en esto. Y cuando me incorporé a la dirigencia deportiva a principios de los 80, había un representante que se llamaba Guillermo Coppola. Guillermo Coppola, comparado con los representantes de hoy, era un benefactor. Guillermo Coppola entendía la situación de los clubes, las necesidades de los jugadores e intermediaba de la mejor manera para gratificar y satisfacer las necesidades de ambos. Hoy, y no quiero hacer nombres, voy a hacer un solo nombre, Cristian Bragarnik, representante de fondos de dudoso proceder, que maneja determinados mercados, que entendió que la cabecera de playa son los directores técnicos y que entendió que a partir de los directores técnicos podía apropiarse del fútbol argentino, hace que sea inmanejable el negocio del fútbol, y vamos a hablar del negocio del fútbol porque ellos hacen negocio con el fútbol, sea inmanejable por estos personajes. Y como te nombro a Cristian Bragarnik, que para mí está a la cabeza
de los desaguisados del fútbol argentino, podemos seguir con un montón de otros representantes. Por eso yo hablé de regulaciones. Por eso yo hablé de manejo de recursos. Porque vos bien dijiste que cuando hubo otro esquema de distribución de los fondos fue a infraestructura, y la infraestructura es fundamental para que nuestros clubes puedan crecer, e invertir en la capacitación y formación de jugadores. O sea, a ver, ¿qué queremos? ¿Una economía primarizada? Voy a ser grosero en lo que voy a decir, ¿no? ¿Agroexportadora? ¿O queremos una economía con valor agregado? Esa es la comparativa, exactamente es la misma. Es una postura ideológica la mía. Obviamente es una postura ideológica. Entonces, si seguimos primarizando y los pibes a los 18 años se nos quieren ir, se nos paran de manos, y te aparecen los representantes, que son siempre los mismos, los que generan conflictos, los que hacen que la familia se te pare de mano, que le cambien el apellido a los jugadores para pasarlo de un club a otro, que exista la ilusión en la triangulación de jugadores. Bueno, muy bien, regulemos. Regulemos para bien, para beneficiar a los jugadores que tienen sus necesidades, porque ya los creo que las tienen, para una familia que ha generado toda una expectativa atrás de un jugador de fútbol y brindarle todo lo que le corresponde, pero también para no matar la gallina de los huevos de oro. Hay que cuidarla. Estamos matando la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Y yo ayer veía la selección, y yo me babeo viendo la selección porque veo determinadas cualidades y condiciones en nuestros jugadores, a sabiendas que solamente lo vamos a poder ver en nuestra liga cuando estén terminados. Nunca vamos a poder ver estos jugadores en pleno auge en nuestra liga. Entonces tenemos que revertir eso, y que nuestros jugadores sean los jugadores de selección que prefieran jugar en nuestra liga, porque los recursos y porque la infraestructura, que es muy factible de hacerla, están dadas las condiciones para poder tener las mismas o mayores ventajas que las que tienen ellos en otras latitudes. 16 horas 33 minutos, estamos junto a Pablo Batangelo en esta tarde de Abrir la Cancha. Nos vamos a la tanda, Colques History, continuamos hasta las 6 de la tarde. 20 minutos nos separan de las 17 horas, continuamos en esta tarde de Abrir la Cancha junto a Pablo Batangelo, el secretario del Foro Social del Deporte, el presidente de la agrupación La Bombonera. Un espiral de temas maravilloso que, es muy grato que aquí en La Gráfica podamos hablar de todo esto. Porque a veces está el título, asociaciones civiles, sociedades anónimas deportivas, pero la profundización a veces cuesta encontrarla. Bueno, la encontramos aquí en La Gráfica. Está bueno eso, realmente. Muy bueno. Pablo, a ver, vamos con una pregunta al hueso, medular. ¿No está faltando una nueva generación de dirigentes deportivos en la Argentina? Yo no sé si una nueva, pero sí hace falta jerarquizar y profesionalizar la dirigencia deportiva. Los requerimientos que nuestras instituciones conllevan hace que aquel amateurismo con que los dirigentes deportivos sembraron nuestros clubes, y por suerte que lo han hecho, y bienvenido que lo hayan hecho de la forma que lo hicieron, pero los tiempos que corren hablan de una necesidad de capacitación. Es por eso que desde el Foro Social del Deporte y el Centro de Estudio de la Economía Social hemos abierto la diplomatura que mencioné anteriormente en Economía Social y Clubes para capacitar a potenciales dirigentes en todo el amplio espectro que tiene que ver con la dirigencia deportiva. Porque ya no es más ese masomenismo de cómo manejar una institución, sino que cuando nos dicen que las instituciones se deben manejar como empresas, sí,
se deben manejar como empresas, porque son grandes empresas y manejan capitales que quizás una provincia no los maneje. La única gran diferencia es que nuestras asociaciones civiles, al no tener fin de lucro, como dije anteriormente, debe reinvertir el producido de esa empresa. En cambio, una sociedad comercial lo que hace es repartir esos dividendos entre aquellos que hicieron los aportes dinerarios. Pero sí, la capacitación es fundamental y sí necesitamos, ya no solo para los clubes con fútbol, sino para todo tipo de emprendimientos deportivos, capacitación dirigencial en todos los aspectos, no solo en los económicos financieros, sino en lo que tiene que ver con la infraestructura. A ver, a mí me tocó, gracias a esta diplomatura, recorrer el país en distintos ámbitos. Y lo que veo es que muchos clubes de barrio tienen un crecimiento anárquico. ¿Por qué? Porque no tienen profesionales que estén abocados, dedicados y capacitados a la infraestructura deportiva. Y de pronto con un voluntarismo, que es muy bueno el voluntarismo, pero que no los deja proyectarse para un crecimiento. Cuando se diagrama una obra, cualquiera sea el rubro, vos no solo debés diagramar cuáles las posibilidades actuales, sino el futuro crecimiento, y ya dejarlo previsto e ir generando un programa de etapas para poder ir concretando esos logros, porque si no, todos recordarán los clubes de barrio que los rodean con ese voluntarismo, y vamos a hacer acá y hagamos aquello allá, y hoy que tenemos esta plata y tenemos esta donación y hagamos esto, y después queda un engendro que es de incomprensible solución. Depende mucho también del territorio, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires que algunos lugares del AMBA o distintos lugares de la geografía nacional, pero sí. Coincido, en trazo grueso coincido, Pablo. Mirá, digo, hay un crecimiento de los clubes que hay que comprenderlo y hay que trabajarlo. No por nada hay profesionales en cada uno de los ámbitos a los que se debe recurrir. Y nosotros decimos que en esa capacitación la dirigencia deportiva tiene que tener una visión macro para marcar los lineamientos estructurales que esa institución debe tener, y un nivel gerencial, ojo, no hablo de gerenciamiento, un nivel gerencial, o de acuerdo a la envergadura, quienes estén a cargo de cada una de las áreas, que cumpla con esos objetivos. Pero es fundamental la planificación, como es fundamental en cualquier orden de la vida. Vos en tu casa, si pensás tener 3 hijos, tenés que tener la posibilidad de crecer con un tercer dormitorio, porque son los requerimientos que vas a tener, y que cuando diagramás esa casa ya tenés que dejarla prevista para que después no aparezca la piecita de arriba que se sube con una liana, ¿sí? Claro, es planificación, y lo digo desde la simpleza de la infraestructura deportiva, para saber qué actividades deportivas queremos desarrollar, cuáles son los requerimientos de esa masa societaria, cuáles son las necesidades que tienen esas actividades para poder ir cumpliendo con ese objetivo, y a su vez un crecimiento cuantitativo de su masa societaria hace que tengas determinadas necesidades de infraestructura, y lo hago desde un solo ámbito, pero esto lo podemos llevar a todos los órdenes que conllevan una institución deportiva. Y vos me decís si es en la capital. Yo he visto cuestiones de improbable cumplimiento y modificación en todo el país. No, está extendido, estamos de acuerdo en eso, claro. Pero tal vez el acceso a es diferente. Sí, cuando surgió, por ejemplo, de Cromañón, que nos pedían que todos los clubes tuvieran un tanque de reserva contra incendios, esos movimientos espasmódicos. Imagínate que hacer un tanque de reserva contra incendio, el piso del tanque tiene que estar a 8 metros por encima del último techo, o sea, eran de imposible cumplimiento, e innecesarios,
Pero bueno, un funcionario temeroso de lo que pudiera pasar dictamina normas sin ton ni son. Entonces, creo que tenemos que tener una visión totalizadora y ordenadora, y por eso digo regulatoria, de todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva. 16:47. Pablo, ¿cómo analizás las políticas deportivas de este gobierno? Digo, yo sé que es un tema muy sensible. Mirá, yo escuchaba, disculpen, el miércoles pasado en Planeta Boxing, que entrevistaron al titular de la Federación Argentina de Box, que fue a reclamar por el tema becas, y lo recibieron con un café y la taza decía "no hay plata", que es toda una declaración de principios. Y también es una provocación, indudablemente. ¿Qué análisis haces de estos 7, 8 meses, que parecen 8 años, de gobierno de Javier Milei en políticas deportivas? Mencionamos al secretario de Deportes, Turismo y Medio Ambiente. Daniel Scioli. Deporte, Turismo y Medio Ambiente. Ya empezamos mal, ¿sí? Porque el medio ambiente tiene una problemática muy definida, con cuestiones de cambio climático, que es exclusivamente para especialistas que tengan. Ahora, si vos negás el cambio climático, le encajás medio ambiente a cualquiera para sacártelo de encima. Y ese no hay plata, si bien no tiene que ver con lo deportivo, nos enteramos que para las Olimpiadas Matemáticas no hay plata para mandar un equipo de 6 estudiantes que clasificaron para las Olimpiadas Matemáticas. Todo lo que tiene que ver con políticas deportivas, si vos lo vas a generar desde la mal llamada privatización, repito, los clubes son privados, son asociaciones civiles, son privados, ¿sí? Pero trasladar a el mercado y dejar en mano del mercado todo lo que tiene que ver con el deporte, va a ocurrir lo que ocurrió en otras épocas, al modo de ramal que para, ramal que cierra, es actividad que no sea lucrativa, actividad que desaparece. Y yo les aseguro que no hay actividades deportivas lucrativas. Que este efecto derrame que dice Alejandro Marón, si vos no tenés fútbol profesional como un elemento de generación de recursos para poder derramar sobre todas las áreas institucionales, consecuentemente van a desaparecer todas las actividades. O sea, esta no política es una forma de hacer política, de decir lo que no es rentable que desaparezca, y nos quedamos solamente con lo rentable. Y con lo rentable volvemos al otro tema de la primerización de la generación de recursos, con la extranjerización de los recursos humanos que están más capacitados, y entonces no solo nos va a quedar ver por televisión paga las grandes ligas del mundo y olvidarnos de que el deporte en la Argentina lo cimentaron los clubes, nos llevaron a los primeros planos mundiales, y que recién en el 2009 efectivamente el Estado se hizo cargo a través del ENAR del deporte de élite, cuando se logró que un pequeño porcentaje de la telefonía celular vaya para el ENAR, y por lo cual el deporte de élite tuviera un financiamiento, más allá que en el periodo de Mauricio Macri esos fondos fueron a cuentas generales y se diluyó todo ese proceso virtuoso que se había logrado, que por primera vez veíamos a nuestros deportistas de élite no estar mendigando una canoa, una vela, unas zapatillas, una garrocha, porque estaban los recursos disponibles para la alta competencia. Lo insólito es que no es que ese impuesto se dejó de cobrar. Ese impuesto se siguió cobrando, se sigue cobrando hasta y se aumentó. Se aumentó, pero no hay plata. ¿Y a dónde va ese impuesto entonces?
No, ahora va a cuentas generales. Por eso Entonces, digo. como va toda a la misma caja, olvídate de que vaya directamente para el deporte de élite. Otra deuda son las leyes del deporte en la Argentina. Sin lugar a dudas. Es otra gran deuda. Las leyes del deporte existen, pero duermen el sueño de los justos, Pablo. Es así. Es otro tema muy sensible. Pablo, yo sé que estás ocupado, que tenés una reunión. Curioso, ¿no? Un viernes feriado, pero bueno, así son las reuniones, se generan y se... Así son las personas importantes. También, ¿vio? claro. Eh, Si no te preguntamos por Boca, hay algo acá que por mandato familiar está mal. Te hago una pregunta porque viste que siempre en las redes está esto dando vuelta, la Bombonera, la ampliación, el proyecto. ¿En qué está realmente la posibilidad de ampliación del sueño concreto de tu abuelo, de don Camilo Sichero? Mira, vos sabés que nuestra agrupación se llama La Bombonera porque resistimos al traslado del estadio en la década del 60 y el barrio de La Boca resistió y nació esta agrupación precisamente para terminar de construir las cuatro caras tal cual el mandato original de aquellos dirigentes en la década del 30. Nosotros sostenemos férreamente la construcción de la cuarta cara. Surgió una propuesta alternativa, esa de elevar el campo de juegos. Te voy a ser sincero, está cerrado bajo 7 llaves y no hemos tenido acceso a eso. Tengo una pregunta, discúlpame, desde la más profunda ignorancia, pero profunda. Habitualmente, cuando se busca ampliar los estadios, ¿no se hunden los campos de juego? ¿No se busca llevar más abajo, como hizo, por ejemplo, Rosario Central o River mismo? Sí, esta propuesta llevaba que como el anillo de la primer bandeja tiene un diámetro muy superior al de la planta baja, al elevar el campo de juego lo podés correr hacia, digamos, el palco oficial, lo que era el palco oficial, y te deja lugar para generar otras 3 bandejas sobre el terreno existente. Como idea matriz, podría llegar a ser interesante. Tiene solo 2 inconvenientes que yo desconozco cuál es la resolución que tienen los que la propusieron, que es la accesibilidad y la evacuación. Porque no solo levantás el campo de juego, sino que generás, digamos, una cuarta bandeja que quedaría como tercer bandeja. Ahora, hay que llegar hasta la tercer bandeja actualmente, llegar hasta una cuarta y evacuar a todo ese público. Lo veo como el talón de Aquiles de ese proyecto. Podría llegar a ser más que interesante si resuelven ese tema. Yo no le encontré factibilidad, pero si resuelven ese tema, chapó, bienvenido sea, y seguimos con la Bombonera en su locación actual, y lo apoyaremos fervientemente. No hemos tenido posibilidad de conversar con los encargados de esto, tampoco sé quiénes son, pero sería más que interesante porque como propuesta general me parece piola con estos inconvenientes. Debiera modificar la traza del actual campo de juego. El campo de juego no solo se levanta, sino que se corre para el lado donde estaba el palco oficial. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. Porque ahora, en días nada más, se van a cumplir 100 años del primer partido de Boca en Bransen y del crucero, bueno, del Valle Iberlucea. Sí. Y Boca tiene la particularidad de tener 2 estadios en la misma ubicación, pero la misma traza de campo de juego. O sea, la traza actual de la Bombonera es la misma, del campo de juego, la misma del estadio que estuvo entre 1924 y 1938. Y te doy otra particularidad. Cuando me tocó reparar el estadio, allá por el año 85, Qué 86. trabajo, Sí, una cosa divina de la cual estoy sumamente orgulloso y agradezco a Antonio Alegre que me haya elegido para eso, porque para mí fue uno de los logros más importantes que hice para la institución. El campo de juego estaba muy deteriorado.
porque no se estaba usando, no se estaba manteniendo. Y ahí los cancheros me dijeron que teníamos césped inglés, que es el césped que los ingleses tenían en las vías del ferrocarril y se había trasladado al campo de juego. O sea que nuestro césped hoy es otro, hoy es un césped de 7 semillas, hoy es un césped que, para darle los 12 meses del año posibilidad de ser utilizado, pero el que vos decís era inglés, que estaba en las vías del ferrocarril y que lo habían trasladado al campo de juego. Qué bárbaro, ¿eh? Qué impresionante. Pablo, 2 minutitos. Boca, hoy, club, Boca, fútbol profesional. ¿Qué análisis haces? Bueno, Boca está inmerso en toda la problemática de lo que venimos hablando y todo lo que dije tiene mucho que ver con Boca. Sin hacer nombres propios, qué pasa con los jugadores jóvenes, qué pasa con los jugadores mayores que vienen, ¿sí? A mí me llena de orgullo un mediocampo con promedio de edad de 21 años, ese mediocampo que va a ser el mediocampo de los Juegos Olímpicos, de la sub-23, pero está inmerso en la problemática que nos contempla a todos, y no por ello que dije lo que dije, sino para todas las instituciones. Necesitamos fervientemente hacer una liga mucho más competitiva, donde no tengamos que cancelar a determinados jugadores porque tienen la aspiración de irse a Europa, sino que esos jugadores sientan la necesidad de jugar en una de las ligas más competitivas y en el club más importante de la liga competitiva. Pablo Abatangelo, Foro Social del Deporte, Agrupación La Bombonera, Boca Juniors. Gracias por acompañarnos esta hora en Abrir la Cancha. Gracias a ustedes, y bueno, esa reunión que tengo es la del Consejo Directivo del Museo Histórico de La Boca, que tengo... Pero claro, estamos hablando con el presidente del barrio de La Boca, pero ¿cómo no me acordé de eso? Y que soy el culpable, que el jueves pasado tuve un curso de capacitación en el Consejo Profesional. El viernes jugaba Boca, y entonces quiero agradecer a todos los integrantes del Consejo Directivo que la postergaron para hoy, así que es por eso que me tengo que ir. Señor presidente, 1000 disculpas. Por favor, es un placer enorme, gracias por la invitación y como siempre es muy grato estar con ustedes. Gracias, Pablo.